tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues vamos a seguir con las tablas de cruces. Vamos a empezar con los factores de oscuridad, como se los había prometido. Vamos a usar lo que son las siguientes nomenclaturas, como ya lo vimos en pasados videos. Todas estas nomenclaturas nos van a ayudar para hacer nuestras tablas de cruce. En esta ocasión pues vamos a empezar con los de línea azul. Ya igual pues ustedes me van a mencionar si quieren que lo hagamos en la línea verde. Pero pues es prácticamente lo mismo, nada más igual nos vamos a cambiar lo que son las líneas. Iniciamos con un periquito macho de azul cobalto y lo vamos a juntar con una periquita hembra, en este caso azul cielo. Como ven, ya son dos factores de oscuridad distintos. Uno no tiene factor de oscuridad como el cielo, y el cobalto va a tener un factor de oscuridad como sus letras lo indican, y ya que como sus letras las vamos a colocar en la parte superior para el macho azul cobalto, que es una D mayúscula y una D minúscula, y para el azul cielo, en este caso la hembra, no tiene factores de oscuridad, vamos a ponerlo a un costado, y sus letras van a ser las D minúscula y otra D minúscula. Bien amigos, como ya sabemos, nosotros vamos a tener que hacer una cruza en forma diagonal para ir colocando lo que son las letras debajo de cada cuadrito, para ir revisando qué es lo que nos puede, lo que podemos obtener de estos ejemplares. En este caso pues la letra D mayúscula con la D minúscula, en el primer cuadrito lo vamos a poner debajo. En el segundo pues igual va a ser la D mayúscula con la D minúscula y la vamos a colocar también debajo. Enseguida vamos a tener lo que es la D minúscula con la otra D minúscula. Y por último otra D minúscula con otra D minúscula. Ya teniendo esto, nosotros vamos a saber qué ejemplar va a ir en cada cuadrito. Por ejemplo, en el primero pues vamos a colocar lo que es otro azul cobalto, ya que tiene un factor de oscuridad como la letra D mayúscula y la letra D minúscula. Y enseguida en la letra D minúscula y D minúscula pues va a ir un ejemplar de línea azul cielo, como no va a tener factores de oscuridad. Y en este caso pues vamos a tener que es el 50% nos van a salir azul cobalto y el otro 50% nos van a salir azul cielo. Este sería pues la mitad prácticamente de nuestros ejemplares que nos saldrían. Bien, pues en estas imágenes ya estamos colocando lo que son los ejemplares. También podríamos decir que nos saldrían lo que es un 25% machos azul cobalto y un 25% hembras azul cobalto, y del azul cielo también sería prácticamente lo mismo, un 25% hembras azul cielo y un 25% machos azul cielo. Ya esto pues es dependiendo de lo que nosotros queramos sacar, pues también nos vamos a ir sacando los porcentajes. Bien, esta es la forma más fácil de sacarlos, los factores de oscuridad. Pues vamos a ir sumándole pues más adelante lo que son las mutaciones, pero primero vamos a aprender lo que es la forma más básica de sacarlos. Ya ahorita ya ponemos lo que son los factores de oscuridad, pues más adelante en el siguiente video pues voy a explicar lo que es sacar los factores de color como el violeta y el gris, para que también vayamos sumándole un poquito más. Y al final de cuentas pues vamos a tener que hacer una tabla mucho mayor, más grande que esta, para poder incluir pues todo lo que son los factores de color y los factores de oscuridad. Y pues ya si tiene también una mutación aparte, también la vamos a meter dentro de, para que nosotros podamos comprender más a detalle cómo se hace una tabla de cruces. Bien, entonces esta así como tal ya sería nuestro resultado de nuestro primer cruce de nuestro macho azul cobalto con nuestra hembra azul cielo. Y enseguida pues vamos a cruzar ahora la hembra azul cielo con nuestro macho azul malva. Como sabemos pues ya tenemos lo que es azul cielo, azul cobalto y azul malva. Vamos a cruzarlos así y ya ahorita vamos a seguirle con lo demás. En este caso pues ya tenemos que nuestro macho azul malva va a tener dos factores de oscuridad. Con las letras D mayúscula lo vamos a identificar, las vamos a colocar en la parte superior. Y pues ya sabemos que nuestra hembra azul cielo pues ya no tiene ningún factor de oscuridad y son las letras D minúsculas. Hacemos lo mismo que en el anterior, vamos a colocar lo que es la D mayúscula con la D minúscula debajo del primer cuadrito. Y enseguida pues también vamos a hacer lo mismo. Como resultado vamos a obtener algo muy peculiar. Como vemos vamos a sacar lo que es un 100% de periquitos azul cobalto. Y como ven no tenemos ningún azul cobalto para cruzarlo, pero si hacemos este cruce como tal nos van a salir un 100% de azul cobalto. Ya sabemos que su nomenclatura es la D mayúscula con la D minúscula, entonces pues vamos a obtener
un 50% de periquitos machos azul cobalto y un 50% de periquitos hembras azul cobalto. Como tal, muchas veces los porcentajes pues no siempre salen adecuados, porque pues, de 4 camadas o de 4 pichones que nos saquen no van a salir 2 azul cobalto y otro machos y 2 hembras azul cobalto. Pueden salir 3 machos azul cobalto y una hembra azul cobalto, pero bueno, esto ya es para que nosotros sepamos qué es lo que nos va a sacar en sí esa nidada o lo que podemos esperar. Como siempre pues sabemos que las matemáticas son muy exactas, pero pues en este caso ya cuando lo llevamos a la práctica pues sí nos puede ir variando un poco. Bien, entonces enseguida pues vamos a hacer el cruce de un azul cobalto con un azul malva, que es el cruce que nos falta o tenemos pendiente para realizar. Ya sabemos que el azul cobalto como tal es una D mayúscula con una D minúscula. En este caso lo vamos a poner como si fuera la hembra, como lo estamos observando, y el azul malva lo vamos a poner que sea el macho. Y como ven ya tenemos la D mayúscula y la D mayúscula del macho y la D mayúscula y la D minúscula de la hembra. Hacemos lo mismo, los mismos pasos que en los anteriores. Vamos a cruzar vamos a juntar la D mayúscula con la D mayúscula y la vamos a colocar debajo de la casilla. Y del lado, en la parte inferior, vamos a colocar la letra D mayúscula con la D minúscula y así sucesivamente. Entonces de aquí vamos a obtener lo que es un 50% también de periquitos azul malva y un 50% de periquitos azul cobalto. Como vemos aquí ya no vamos a sacar ningún azul cielo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos como tal pues esa fórmula o esa nomenclatura. Bien, también podemos decir que es igual como antes, que el 25% van a ser machos azul cobalto y 25% hembras azul cobalto. Y lo mismo para el malva, ¿ok? Entonces esta es la forma pues más fácil de sacar nuestras tablas de cruces, amigos. Igual si quieren saco un video para explicarlo ahora, pero con la línea verde, si ustedes gustan. Igual voy a hacer una para que ustedes puedan seleccionar ahí en una publicación y ya me digan, ¿ok? Si se quieren que se saque o seguimos con las líneas de los factores de color. Ok, amigos, bien, entonces igual déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, por favor, me ayudan mucho. Y pues también si tenemos ahí activado los super gracias por si quieren apoyarnos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.